nos vamos a sumergir en una técnica japonesa fascinante, una que busca el bienestar usando nada más y nada menos que las manos. Vamos a hacer una introducción al Reiki. A ver, la idea de sanar con las manos suena casi a fantasía, ¿verdad? Pero es un concepto que ha estado ahí desde hace siglos. Y bueno, resulta que es justo la base de la práctica que vamos a ver hoy. Hablamos de la práctica japonesa de canalizar la energía universal. Y esa práctica tiene un nombre, Reiki. Aunque, ojo, sus raíces son milenarias, la forma que conocemos hoy nació en Japón a principios del siglo XX. Así que venga, vamos a meternos de lleno. Vale, ¿qué es el Reiki? Para empezar a entender de qué va todo esto, lo mejor es ir a la raíz, al propio nombre. La palabra Reiki en realidad son dos conceptos juntos. Por un lado tenemos Rei, que vendría a ser lo universal, esa conciencia espiritual o inteligencia superior. Y por otro lado Ki, que es la energía, la fuerza vital que se supone fluye por todo ser vivo. Así que si lo juntamos, Reiki es literalmente energía vital universal. La energía que lo mueve todo, vaya. En esencia, el Reiki es una técnica para canalizar esa energía a través de las manos y así, en teoría, equilibrar el organismo. Fue un tal Mikao Usui quien le dio forma en Japón allá por 1920. Pero la idea no es nueva, para nada. Sus principios se basan en tradiciones tibetanas y chinas que tienen miles de años. De hecho, es que se han encontrado conceptos muy parecidos en textos de hace casi 5.000 años. Casi nada. Y claro, al hablar de centros energéticos, esto nos suena, ¿verdad? Conecta directamente con otras prácticas como el yoga o la acupuntura. El Reiki también se mueve en ese mundo de los chakras. La premisa es la misma. Si uno de estos centros de energía se bloquea, pues eso se puede acabar manifestando como un problema, ya sea físico o emocional. Muy bien, hemos hablado de la energía universal, de los chakras. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se supone que fluye esa energía? Vamos a ver cuáles son, por así decirlo, las reglas del juego. Aquí hay varios puntos que son la clave de todo. Primero, se dice que es una energía inteligente, o sea que va directa a donde el cuerpo más la necesita. Y segundo, y esto es fundamental, la persona que aplica el Reiki no es la fuente de la energía, es solo un canal, no usa su propia energía personal, y esto nos lleva al siguiente punto. Y esta diferencia es importantísima. Piénsalo así. En otras técnicas que en la práctica podría ser como una batería que se va gastando. Aquí no. En el Reiki la persona es más bien un cable, un conducto. La energía pasa a través, pero no sale de ella. Esto tiene dos consecuencias según sus principios. Primero, que no se cansa, y segundo, que como la energía va en una sola dirección, del practicante al receptor, se evita recoger nada del otro. Es una protección, por así decirlo. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, es inevitable hablar de la persona que está detrás de todo, el fundador Mikao Usui. Su viaje personal es, en gran medida, la historia del Reiki moderno. Como pasa con muchas figuras históricas, su historia se ha contado de maestro a alumno. Y bueno, a veces la leyenda y la realidad se mezclan. Hay una cita que lo describe muy bien. Esto pasa siempre con los héroes. Se magnifican tanto sus hazañas que finalmente son ensombrecidas por la duda. Más allá de los detalles exactos que a veces son difíciles de confirmar, su viaje es la piedra angular de toda la filosofía del Reiki. Y esa transmisión de maestro a alumno se ve muy clara en el linaje. Todo empieza con Mikao Usui en Tokio, en 1922. Después de él, uno de sus alumnos, el Dr. Hayashi, se convierte en su sucesor y es quien abre la primera clínica de Reiki. Y aquí viene el salto clave. Una de sus discípulas, Hawayo Takata, es iniciada en Hawái en 1938. Es ella quien trae la práctica a Occidente. Y desde ahí, hasta hoy, con organizaciones globales que continúan ese linaje. Pero, ¿qué puso en marcha a Usui? ¿Cuál fue la chispa? Pues la leyenda cuenta que todo empezó con una pregunta de sus alumnos. Una pregunta que él, en ese momento, no supo responder. Y esa fue la espina que se le clavó y que le lanzó a un viaje para encontrar respuestas. Ese camino, según se cuenta, fue toda una odisea. Hablamos de 7 años viajando, estudiando textos antiguos en la India, en el Tíbet. En algún punto encuentra unos símbolos en sánscrito que parecen ser la clave, pero no sabe cómo usarlos, cómo activarlos. La pieza final llega de una forma muy espiritual. Se retira a meditar y ayunar durante 21 días en el monte Kurama y es allí donde en una visión se le revela cómo utilizar esos símbolos. Ahí nace el Reiki moderno. Vale, ya sabemos qué es, de dónde viene, pero vamos a lo práctico. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los supuestos beneficios del Reiki? Hablemos de sus 3 niveles de sanación. Antes de nada, un punto importantísimo que repiten todos los manuales. El Reiki no cura. La idea no es esa, el objetivo es otro. Armonizar la energía del cuerpo para que sea el propio cuerpo el que active sus mecanismos de sanación. O sea, el Reiki equilibra y el organismo hace su trabajo. Y esa armonización se aplica a 3 niveles.
Primero, el nivel físico. Se habla de que puede ayudar con cosas como el dolor, inflamaciones o la ansiedad. Luego está el nivel mental y emocional, donde se enfoca en temas como el insomnio, la tristeza o la depresión. Y por último, el nivel espiritual, que ya es más una búsqueda de paz interior, de equilibrio, un enfoque totalmente holístico. Y aquí, una advertencia que es crucial y en la que insisten todas las fuentes. Importante. El Reiki se considera una terapia complementaria. Esto significa que nunca, bajo ningún concepto, debe sustituir a un tratamiento médico psicológico pautado por un profesional. Es un complemento, no un sustituto. Mikao Usui, con el tiempo, llegó a una conclusión. Para que una sanación fuera de verdad duradera, no bastaba con trabajar la energía. Hacía falta también un cambio de mentalidad, de actitud ante la vida. Y eso le llevó a crear 5 principios para el día a día. Estos 5 principios son como una filosofía de vida, una guía muy sencilla pero con mucho fondo. Fijaos qué simples son. Solo por hoy, no te enfades. Solo por hoy, no te preocupes. Agradece las bendiciones de tu vida, trabaja honradamente y sé amable. La idea es centrarse en el solo por hoy, en el presente. Al final, todo esto nos lleva a una reflexión mucho más amplia, ¿no? ¿Qué papel juega nuestra propia mentalidad en nuestro bienestar? Estos principios sugieren que esa conexión es total, que la forma en que afrontamos cada día tiene un impacto directo en nuestra salud a todos los niveles.